Bueno, podemos tomar asiento. Venimos hablando en la porción de Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Hemos venido hablando un tema muy importante, es sobre cómo la voluntad de Dios opera en cada una de nuestras circunstancias. Y para los que estamos aquí sentados, dígale al hermano de su lado, al hermano que está a su lado, esto es para usted. Y dígale, todo obra para bien. Pero ahora con convicción, todo obra para bien. Listo. Y hemos venido hablando de que todo obra para bien. Y hoy vamos a abordar un tema que encontramos en la siguiente porción de la Biblia. Vamos a buscar Hechos 8 del 1 al 3. Hoy sí deseo que saquen sus Biblias, sea de papel, preferiblemente de papel. Si la tiene digital, sáquela también. Vamos a leer varios versículos bíblicos, cómo el Señor habla cada día, en cada parte, en cada porción a nuestras vidas, y debemos de pedirle al Señor el discernimiento para poder comprender lo que Él nos quiere decir en la palabra. Vamos a Hechos 8 del 1 al 3, lo voy a leer yo aquí rápidamente en mi versión de Reina Valera. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos a un hombre llamado Saulo. Para los que no conocen a este hombre, se llamaba Saulo de Tarso. El hombre con doble nacionalidad, era judío y era romano. Saulo es mencionado en esta primera porción de la palabra. Dice: y consentía con la muerte de Esteban. El contexto de este versículo, para los que no han venido en estos días, el mes pasado se habló sobre la defensa de Esteban en el capítulo 7. Y al final del capítulo 7, Esteban muere por parte de los mismos judíos, ofendidos, enojados por lo que él les había dicho acerca de Jesucristo. Muere apedreado de una forma aparentemente muy triste. Pero Dios se le reveló a Esteban aún antes de morir. Y ahí, en ese momento, mientras estaban apedreando a Esteban, ¿quién estaba ahí parado? Saulo. Dice, y la Biblia dice una palabra muy bonita, y es que él consentía con la muerte de Esteban. Si la leímos ahí, Saulo consentía con la muerte de Esteban. Y consentía viene de una palabra griega llamada suneudoqueo. Suneudoqueo significa aprobar o estar agradado con algo. Él no solamente se paró a decir, ay, lo están matando, sino que él era copartícipe. Él decía, muy bien, hay que matarlos. Un hereje. Estamos totalmente en contra de lo que él está diciendo, lo que él está profesando. Es decir, se declaró enemigo de lo que profesaba Esteban. Intrínsecamente enemigo de Jesucristo. No estaba de acuerdo con la revelación de la verdad y todo lo que él había aprendido a lo largo de su vida, porque este hombre no era un ignorante. Este hombre, si vamos a la luz de la palabra, es un hombre estudiado. Y hoy vamos a hablar de esto, de la persecución. El tema general es todo obra para bien, pero el tema específico que Dios nos trae para el día de hoy es la persecución moderna, identidad del cristiano. La persecución moderna, identidad del cristiano. ¿Por qué no se dejó solo persecución moderna? Más adelante vamos a ver que muchas veces catalogamos la persecución como algo malo, como algo que no debe suceder. Pero hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra
que es necesario. Por eso hace parte del compendio, de las características, de la formación del carácter del cristiano. ¿Quiénes son cristianos aquí en este lugar? Y hablo de cristianos, personas que han tomado una decisión en su vida de seguir a Cristo Jesús, de reconocerlo no solamente como su Salvador, sino de seguir sus huellas, sus pisadas, sus enseñanzas, todo lo que está relatado, ¿en dónde? En la Biblia. Entonces, nos está hablando a nosotros. Es por eso que es necesario que adaptemos, que si esta parte que se llama persecución no estaba dentro de tu vida, dentro de tu itinerario, dentro de tu carácter como cristiano, a partir de hoy sea formado en tu vida, en tu corazón, en lo que decides hacer día a día, y que no se te convierta en una sorpresa, sino que digas, ya estaba preparado para eso. El Señor ya me había hablado, el Señor ya me había dicho que eso va a ser parte de mi elección. Todo es el resultado de nuestras elecciones. ¿Cómo estás vestido hoy? Mírese cómo está cada uno vestido. ¿Quién te escogió la ropa hoy? A los varones muchas veces la misma esposa, pero casi siempre uno se viste, uno se escoge. ¿Quién tomó la decisión de venir hoy a quién trajeron obligado hoy? Levante la mano. Ninguno. Es una elección. Al comandante allá, que Dios lo bendiga con esas 22 que va a hacer ahora después del servicio. Pero entonces somos el resultado de nuestras elecciones y hemos elegido seguir a Cristo, y Jesucristo nos dice que si lo vamos a seguir a Él, tenemos que llevar una cruz. Pero ¿cuál es esa cruz? Vamos a verlo en el día de hoy. Mientras tanto, seguimos estudiando a Saulo, que más adelante se convierte en Pablo, adopta el nombre romano, pero él cada vez que tuvo la oportunidad de expresarse de lo que hacía antes, ese antes es en ese momento gráfico que están apedreando a Esteban y dice, estoy de acuerdo con eso, él lo declara, lo narra de una manera muy triste, arrepentido. Yo creo que él no podía dormir de lo arrepentido, porque si vamos a Filipenses 3:6, dice el mismo Pablo, de puño y letra: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él había tomado una decisión radical en su vida, creer en Dios, pero a su manera, a la manera en como Gamaliel, uno de los grandes eruditos, sacerdotes del templo, le había enseñado. La misma palabra narra que él fue formado a los pies de Gamaliel. Es decir, se reunían varios jóvenes judíos a estudiar la Torá al lado de sacerdotes, de hombres que habían pasado años, y con la cultura vocal que ellos tenían de pasar de generación en generación, había aprendido todas las enseñanzas judías. Y para Saulo en ese momento estaba en el lugar correcto, estaba en la posición correcta, pero estaba peleando en contra de Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús cuando se encontró con Saulo? Duro te es darte cosas, mejor dicho, ¿cómo se le va a ocurrir a usted pelear contra la dirección de Dios? Yo entiendo que usted está fervoroso, porque él dice irreprensible. El hombre, si había que hacer algo en la ley, ahí estaba Saulo. Si había que guardar el día de reposo, ¿dónde estaba Saulo? Guardando el día de reposo. Celoso en cuanto a la ley. Sigamos, 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él se consideraba que no merecía ser llamado apóstol. Estamos en la era moderna donde llegó el apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal, y ahora vamos a ver cómo las características de un cristiano deben de adoptar cada una de las características de Cristo Jesús. No lo que a mí se me viene a la buena voluntad en la actualidad, sino lo que Cristo Jesús representa. Y Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Fue una persona que atacó a los cristianos, a los primeros cristianos convertidos. Ahí estuvo él, consintiendo. En un momento que habíamos estudiado la semana pasada, triste aparentemente porque murió Esteban, ninguno se había convertido. Pero después de que murió Esteban, empezó un proceso espectacular en la iglesia primitiva.
Y gracias a ese proceso, a esa muerte de Esteban, a toda esa persecución, estamos hoy aquí sentados, agradando a Dios. Hechos 26:11, para terminar de describir a este varón de Dios. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Es decir, él no tenía límites. Él sí tenía que pedir permiso para su jurisdicción, con los sacerdotes lo pedía. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Le otorgaban las cartas, listo. ¿Qué va a hacer? Voy a ir a traer, Cristiano, tenga papá, ¿dónde le firmo? Puño y letra, el sello del anillo, haga lo que tenga que hacer. Y para él, para Saulo, él entendía esto, que estaba agradando a Dios, que estaba haciendo lo correcto. Hoy vemos en diferentes religiones que levantan a los niños con el pensamiento de odiar a los cristianos y les dicen que está bien que se coloquen explosivos y vayan y se inmolen, hagan explotar esos explosivos en centros comerciales, en lugares concurridos, y lo hacen en nombre de Dios. Ellos dicen en nombre de Alá. Y vemos cómo muchas personas y muchas religiones en nombre de Dios quieren hacer muchas cosas, pero el fin no justifica los medios. Las grandes guerras, las cruzadas, la Inquisición, todo eso se desprendió creyendo agradar a Dios, pero utilizando los métodos equivocados. Así que ese hombre que estaba allí parado bajo toda esta doctrina, bajo todo lo que lo habían levantado, un erudito de la ley, un hombre respetable, a cualquiera no le daban carta, los sacerdotes, solo a la guardia real del templo le daban estas cartas. Era un comandante, un general, por así decirlo, del sacerdocio del Sanedrín, con algo específico que cumplir. Y lo cumplió, porque dice que consentía con eso. Y desde ese momento, ¿qué empezó a suceder con la iglesia? ¿Fue qué? Fue perseguido, dígalo duro, fue perseguida. Y dice que todos fueron esparcidos, todos los seguidores, los discípulos, cuando se paró Pedro a predicar, ¿cuántas personas se habían convertido? 5,000, luego se convirtieron otros 3,000, habían más de 10,000 personas y llegó la persecución de la iglesia. ¿Y qué sucedió con todas esas personas? Se esparcieron. Y en el griego la palabra esparcir se escribe con dos palabras. Una habla acerca de las cenizas. Por ejemplo, a alguien lo creman y le pide el favor antes de morir que vaya y esparza sus cenizas en un río. Entonces, esparcir las cenizas, desaparecer, esa es una de las palabras de esparcir. Pero la otra palabra en el griego, en su raíz etimológica griega, habla sobre aquello que se va sembrando, que se va esparciendo. Esparcir la semilla, cuando el sembrador va y esparce esa semilla. Y en ese momento sucedió eso. No se acabó. De pronto Saulo dijo, no, con la muerte de Esteban y con ese susto que le pegamos a todos, porque nos habla la palabra que iban de casa en casa. Usted se imagina que lleguen a su casa, ¿quién es cristiano aquí? Le empiecen los pies a temblar, yo, salga. ¿Quién es cristiano aquí? Casa por casa. ¿Y qué hacían con todas esas personas? ¿Los condecoraban? ¿A dónde los llevaban? A la cárcel. Esa es la primera palabra, la esparcida. La segunda palabra que quiero que estudiemos es asolaba. En la antigüedad eso significa destruir, ir con toda la capacidad militar a dañar algo. Eso es asolar. Entonces Saulo no decía, bueno, vámonos nosotros dos y los molestamos y les damos 3 calvazos y salimos a correr, o los hacemos quedar mal, o nos reímos de ellos. No, tenían toda la seriedad del asunto para perseguir a los cristianos. Aquel que se atreviera a decir que Cristo es el Señor, que solo a través de Él tenemos acceso al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida, se convertía en objetivo militar. ¿Está comprendiendo usted eso? No, pero está muy buena la clase de historia, Diego. Muy chévere, muy instructiva. Pero yo le quiero decir algo. Aún el cristiano debe de padecer esto.
pero ¿cómo así? ¿Acaso no están las puertas abiertas? ¿Quién viene acá a molestarnos, a decirnos que por qué nos reunimos? Vamos a ver cómo Dios nos enseña que aún se vive una persecución moderna. Se ve claramente que ¿por qué se esparcieron las personas? Por miedo a morir. Si llegaran acá a decir, bueno, el que se declare cristiano, le damos de baja, lo matamos, lo pasamos al papayo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mantener nuestra fe? Hace 67 años, les voy a contar una historia. ¿A ustedes les gustan las historias? Hace 67 años, un 8 de enero, 5 jóvenes fueron a evangelizar a una selva del Ecuador, una selva indígena de indios. Con tan mala o buena fortuna, usted lo va a determinar al final de esta prédica, que esos mismos indios los recibieron y 5 horas más tarde los asesinaron. A las 5 personas que habían tomado una decisión de llevar la palabra de Dios al fin del Ecuador, allá en la selva, con el Amazonas cerquita, adentrarse en la selva. Para muchos, una vida profesional cortada para estos jóvenes. 5 hombres americanos, para las esposas, para sus hijos. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar de esas familias? La esposa de uno de ellos, la señora Elizabeth Elliot, tomó la decisión, inmediatamente supo de la noticia, de hincarse, orarle a Dios, se fue al Ecuador y continuó la obra del Señor, llevando la palabra del Señor y evangelizando a todo ese pueblo de Ecuador. Búsquelo en internet, ahí está toda la historia. Pero ¿cómo así? Entonces tenemos que morirnos para hacer algo bien, o si empezamos a hacer algo y nos morimos, quedó a medias. Debemos de analizar cada circunstancia que nos pasa en la vida. ¿Con qué propósito Dios está obrando? ¿Desde qué perspectiva debemos de verla? ¿Cuál es la perspectiva correcta? Que todo obra para bien. Dígame, las almas que se salvaron en el Ecuador agradecieron. Ella, inclusive la esposa de ese hombre, compartió con los mismos que asesinaron a su esposo y a los otros 4 evangelistas. Hoy en día nos preguntan, ¿dónde quiere ir usted a evangelizar? Ahí viene el 80% de las personas que dicen. ¿A dónde? Al extranjero, a Estados Unidos. No, Dios me habló y tengo que asentarme en Orlando, Florida, ahí cerca al parque Disney, para que los que vayan entrando y los evangelizando. Fácil, ¿cierto? Pero sí tenemos que hacer una misión a África, ir de misioneros al Putumayo, ir de misioneros a lugares complejos, que nos digan, listo, llegó la hora de ir a Gaza a predicar el evangelio. ¿Cómo está la situación? ¿Hasta dónde está comprometida nuestra fe? Hágase esa pregunta, ¿hasta dónde está comprometida mi fe hoy? ¿Hasta qué punto está comprometida mi fe? ¿Hasta el punto en que me empiecen a perseguir? ¿O me mantendré firme? Veamos entonces 2 aspectos de la persecución y descubramos que todo obra para bien. Lo primero que yo les voy a hablar es sobre la persecución moderna. Actualmente no se nos persiguen con espadas, ni con caballos, ni van de casa en casa sacando cristianos. Ni hay un hombre como Saulo detrás de los cristianos y metiéndolos a la cárcel. No es así. Pero la modernidad está demandando de la iglesia algo que Cristo dijo que no éramos. Lo primero es que está demandando que debemos de ser inclusivos, que debemos de permitir el pecado, que debemos de volvernos más como el mundo para ganar más almas. Muchas veces tergiversan la palabra para lograr esto y muchas personas dicen, no, pero es que la Biblia dice que Pablo se hacía como ellos para ganar, pero no contextualizan. Pablo hablaba acerca del judío,
Usted es un judío que se sienta a la mesa con usted y usted vaya y pida un chicharrón bien grande, bien carnudo, el judío de una se le va a marear. ¿Por qué? Porque ellos no comen cerdo. Entonces, haciendo alusión a que usted debe renunciar a a sus propios gustos para llegarles a esas personas. No quiere decir que debe de consentir el pecado. Siempre se debe marcar una diferencia entre el que sigue a Cristo y el que no. Porque si amamos al mundo, nos estamos declarando enemigos del Señor. Nadie puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. O amamos al uno y aborrecemos el otro, o viceversa. Y es allí donde debemos de ser claros con nuestro carácter. El carácter es lo que evidenciamos ante cualquier circunstancia. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos ante el mundo? Aquí todos tenemos el carácter cristiano perfecto. Excelente. Pero de puertas para afuera es donde se pone a prueba ese carácter en cada uno de nosotros. Quiero que por favor me acompañen a Mateo 13:54. Dice Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí vemos el primero de 4 aspectos que vamos a ver en el día de hoy de la persecución moderna. Y el primero es el rechazo. ¿Quiénes de acá en algún momento de su vida han sido rechazados por seguir a Cristo Jesús? No se sienta mal, a él lo rechazaron primero. Él fue a las sinagogas de donde él salió y fue rechazado. ¿Quién se vino a creer él? ¿Acaso no es el carpintero? ¿Quién es este cristiano? ¿Acaso no era el que tomaba allí en la esquina? ¿Acaso no era el que fumaba vicio allí en la esquina? Correctamente, lo hacía antes, ahora ya no. No se sienta mal por el rechazo. No se sienta mal por el rechazo. Alégrese si ese rechazo proviene de su fe, de su creencia, de lo que usted ama en Cristo Jesús. Seguir a Cristo nos debe motivar cada día a ser diferentes, a agradarlo a Él, porque en el mismo evento en que usted empieza a desechar al mundo, va a ser rechazado por el mundo. En el mismo momento, Dios no nos mandó a agradar al mundo. ¿En dónde dice la Biblia que Él nos mandó a agradar al mundo? En ningún lado. Él dijo: Padre, guárdalos del mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Y Jesús fue el primero que rechazaron. Lo rechazaron en el lugar de donde Él venía. Rechazaron porque venía de una profesión que era carpintero, pero rechazaron la experiencia directa del Creador a la hora de enseñar. ¿Se imaginan hoy, como en aquel tiempo en una sinagoga, que hoy se subiese Jesús a este lugar a explicar la palabra, a instruirnos, y nosotros estar pensando: ¿quién es Él? ¿Y ese quién se cree? ¿Acaso no es el carpintero? Y dejaron de lado la principal enseñanza, que era la palabra del Señor. Y por eso Jesús allí no se manifestó. Y dice que a causa de esa incredulidad no hubo muchos milagros, no hubo muchas manifestaciones de poder. Y si alguno en algún momento ha sido rechazado por llevar la palabra, porque tocan una casa y le cierran las cortinas, nadie le abre, o le abren de mala gana, o empiezan a fumar, o empiezan a decirle cosas que no son de bendición, no se sienta mal. Si alguien se acerca, los amigos, y empiezan a hablar de pornografía, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál debe ser su carácter? A Cristo lo rechazaron,
Ay, pero ese es tan santurrón. Ay, ¿cómo así que no? ¿Cómo así que usted no ve porno? ¿Cómo así que usted no hace esto? ¿Cómo así que usted no roba? ¿Cómo así que hacemos un trabajo y están pidiendo el CBY? Y usted como cristiano dice, no, yo no comparto con eso. Si Dios me quiere dar el trabajo, me lo da sin necesidad de tener que pagar nada. Si no, no. Uy, no, pero esto es muy, muy santurrón. No sabe hacer negocios, le falta viveza, le falta malicia indígena, no hagamos negocio con él. Más de una vez en lo que trabajamos Jason y yo, nos salen personas así, no, pero ¿y cuánto hay que dar? ¿O cuánto nos van a dar para adjudicar el contrato? No, nada. Dice, uy, no, pero así no lo dan. Ah, bueno, no, no lo den. Creemos es en el que nos da los contratos a nosotros. Profesamos creer en él. Y ese carácter se debe evidenciar en las esquinas, en la tienda. Si le dieron las devueltas, ay, me dieron devueltas de un billete de 50 y pagué con 5.000. Y así usted, gracias Señor, me escuché. Sabías que solo tenía esos 5.000 pesos. ¿Ah? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es el carácter que debe evidenciar el cristiano allí? Hacer lo correcto. Pero le van a decir, uy, pero tan bobo, si hubiera comprado más cosas, una devuelta de un billete de 50.000. No, no, muy bobito usted. Y lo van a rechazar. No, a él no le dé la plata, que es más bobo. Ese le dan de más y devuelve la plata. Uy, ¿cómo así? No, no, no le den la plata a él o a ella. Y van a empezar a rechazarnos. Acostúmbrese que cuando usted lleve la palabra de Dios, la verdad, lo van a rechazar. Lo van a mirar feo, con desprecio. Y eso lo debe no desmotivar, sino apalancarlo, motivarlo, hacerle sentir, estoy haciendo las cosas bien. Esto me dijo el Señor que iba a suceder. Y lo van a empezar a rechazar por eso, por pensar diferente, por gastar su tiempo de una manera diferente. Y usted no sale a tomar y no hace esto. ¿Y cómo así que lee la Biblia? Y eso se vuelven locos. No, no, no. ¿Qué tal libro? No, no le diga a él nada de esos libros, que él solo lee la Biblia o ella solo lee la Biblia. Y lo van a empezar a rechazar, a hacer a un lado. Va a empezar usted a ver las fotos en el Facebook. Ay, se reunieron mis amigos. Ay, ¿y yo por qué no fui? No lo invitaron. Porque como usted no toma y usted no va donde las chicas alegres, entonces ya lo empezaron a rechazar. Ay, no, estoy deprimido porque mis amigos, no, gloria a Dios, que Dios le ha apartado a esas personas que no están dándole nada bueno a su vida, no le están aportando nada que lo edifique. ¿Cuáles son los verdaderos amigos? Los que usted se encuentra aquí en este lugar, creyendo lo mismo que usted cree, profesando la fe que usted profesa. O dígame, ¿con qué se va a tener que enfrentar un varón que se está viendo tentado por las mujeres? Le dice a otro varón, mire, estoy padeciendo esto, me está pasando esto en mi vida. Y el otro le diga, vamos a orar por eso, vamos a creer en el Señor. El Señor dice que si miramos a otra mujer y la deseamos en nuestro corazón, eso es pecado. Eso nos lo enseñó Jesucristo. Eso es pecado. Listo, vamos a orar, vamos a arrepentirnos por eso. Vamos a salir adelante para que seas fiel a tu esposa, para que te guardes para el matrimonio, para aquellos que son solteros. Pero ¿qué le va a decir una persona del mundo? Uy, mire, ahí le pago. Uy, mire, si como camina, cocina. Y va a empezar a incitarlo. Y en su debilidad, usted se va a ver afectado. Y aún aquí va a perder amigos. Porque la palabra dice que juntos crecen el trigo y la cizaña. Entonces, si usted está haciendo lo correcto, está amando al Señor y por predicar, por profesar, por vivir esa verdad, está siendo rechazado, no se sienta mal. Ya Jesús pasó por eso. Ya Jesús estuvo en su posición y lo va a entender y lo va a ayudar y va a estar siempre dispuesto y disponible para acompañarnos, para formar nuestro carácter, para inspirarnos a ser como Él. Jesús en ese momento que no lo recibieron en esa sinagoga se deprimió, no dijo, no, yo mejor no, este no es el llamado para mí, y se apartó. Continuó, siguió adelante, dejó marcada una huella. Si Él pudo, detrás de Él nosotros podemos. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra alegría.
Así que si nos hacen sentir mal, si nos rechazan, si nos hacen a un lado, amén. Así mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Un fuerte aplauso para el Señor. El segundo aspecto fue la burla. Vamos a leer Mateo 27 y les voy a leer del 29. Les voy a leer el Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. ¿Se lo decían en serio? Se estaban burlando de él, del que verdaderamente es el Rey de reyes y el Señor de señores, y se estaban riendo de él. Y si se reían de nuestro Señor Jesucristo, le quitaron las ropas, lo crucificaron, se rieron de él. Si vamos al versículo 39 de ese mismo capítulo 27, dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Las personas que iban pasando se burlaban de él, se burlaban los soldados, hincándose, poniéndole coronas de espinas. Se burlaban los que iban pasando. Y ese que decía que en 3 días vea, y mírenlo ahí, a ver, bájese. ¿Cómo se va a bajar? No es que hace tantos milagros, porque usted no se puede salvar. Y no solo ellos. Versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos sacerdotes, los que con tanto odio habían maquinado matarle, se burlaban de él. Y por último, los mismos, 44, los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Se burlaban los soldados, se le burlaban las personas que iban pasando por ahí, se le burlaban los mismos sacerdotes y se le burlaban los 2 ladrones que estaban crucificados con él. Y alguien llega y te dice un mal chiste, se ríe de tu creencia y te afliges. Debemos motivarnos porque lo que él padeció fue aún mayor. Yo creo que ni el 1% hemos padecido nosotros. En público, desnudo, se reían de él. Le ponían ropas de rey, supuestamente, coronas de rey de espinas. Y se reían de él aún siendo rey. Y él no dijo: ustedes no saben quién soy yo. Ni muerto de rabia, porque tenía la potestad de enviar legiones de ángeles a acabar así con la tierra completa. Y aún así se mantuvo firme en el propósito, en la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces se ríen de nosotros? Y ahí sí empezamos a declarar palabra, pero en contra de esas personas, llenos de rabia, y nos afecta de una manera emocional que hasta podemos retirarle el saludo a alguien porque se burló de nosotros. Con Jason trabajamos en diferentes, le hacemos servicios a diferentes empresas. Y tenemos 2 amigos en particular, o 2 personas en particular, que siempre que nos ven se empiezan a reír de nosotros. Que el diezmo del pastor, que los aleluya. Y ríase y ría, y nosotros nos resbala, lo tratamos como debe de ser, firmes, nos robamos, nos mantenemos en la voluntad del Señor, creyendo. Publican en Facebook cosas en contra del cristianismo. A mí sí me afecta más porque yo soy más emocional que Jason, mucho más emocional. Jason es más sensado, Dieguito, que mire que el Señor nos manda. Bueno, mi líder, por algo el Señor lo puso de mi líder. Allá le envío un saludo si me está escuchando. Pero
Lo importante es que nunca nos hemos dejado llevar de esas burlas. No nos hemos amedrentado. El cristiano no debe amedrentarse, debe saber que sí se le van a burlar. ¿Está usted preparado para las burlas? Esa es una de las maneras de persecución más modernas, a lo que se ven enfrentados nuestros jóvenes. El muchacho bajo la presión de grupo, fumes esto. Ah, no, el Señor no, se verá loca, se verá bobo, qué tontote. Y a las niñas que se están guardando en virginidad, que le digan, ay, mire, vámonos para una fiesta, besémonos con él, hagamos esto, hagamos lo otro, vámonos para la casa de fulanito, de sutanita. No, es que yo me estoy guardando, uy, tan boba. Mire, es que hablando de virginidad y todos se le rían. Ustedes deben de formar no solo su carácter, sino el carácter de sus hijos, para que sepan cómo reaccionar, porque se van a ver enfrentados a todo esto. ¿Han hablado de esto en su casa? Cuando le digan, uy, tan bobo, mire, el diferente del grupo lo hacemos a un lado. Mamá, mire que si yo no hago esto, si no hago esto, con mis amigos no los complazco, ya me sacan del grupo, me dejan de hablar, me sacan del grupo de WhatsApp. Para los mayores, con todo respeto, les parecerá eso una bobada, pero para un muchacho que lo empiecen a relegar, que les dejen de hablar, que lo dejen de invitar a jugar, que los dejen de invitar a hacer cosas aparentemente sanas y divertidas, les empieza a afectar. Por eso vemos muchachos que se suicidó. ¿Por qué? No, que es que le hicieron bullying, que porque esto y lo otro. ¿Y dónde estuvo la formación de carácter? En el hogar. En el colegio no le forman el carácter al muchacho. Llévese eso hoy. En el colegio no le forman el carácter a los muchachos, los informan, les enseñan historia, geografía, matemática. ¿En dónde les forman el carácter a los muchachos? ¿Cómo un cristiano que no tiene formado el carácter con respecto a la persecución le va a formar el carácter a su hijo para la persecución moderna? Es complejo y es necesario que nos dejemos enseñar del Señor, que nos acerquemos a su palabra. Allí es donde está la formación del carácter. Hijo mío, atiende todo lo que está escrito aquí en la ley. No lo olvides. Proverbios 3. Allí está, no debemos de olvidar, ahí está nuestra formación de carácter, en la intimidad con el Señor. Allí está la formación de carácter con el Señor. Por eso si se burlan de ti, si se burlan de tus hijos, porque están siguiendo a Cristo Jesús, alégrese, regocíjense. Jesús ya pasó por eso. Jesús venció la burla. Y si Jesús venció la burla y conquistó todo para nosotros, ¿será que nosotros vamos a quedar esclavos de la burla? ¿Nos vamos a dejar amedrentar por la burla? ¿Nos van a desmenuzar burlándose de nosotros? Muchas personas salen en programas de televisión, personas imitando a predicadores, pero riéndose en son de burla. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Bajo qué posición? Bajo la posición de el cristiano firme, con carácter, que desecha al mundo, o bajo la posición de Saulo, consintiendo lo que allí están haciendo en contra del pueblo del Señor. Porque cuando se ríen de Cristo Jesús, se están riendo de usted. Y viceversa, cuando se ríen de usted, se están riendo de Cristo Jesús. Más adelante lo vamos a estudiar. 3. La difamación. Entonces ya vimos el rechazo, la burla, la difamación. Levítico 19, 16 y 17. Lo voy a leer rápidamente. No andarás chismeando. ¿No andarás qué? Chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¡Ah! ¡Qué hermosura! La difamación, el chisme. Mucho cuidado con las redes sociales. A lo que usted le da a compartir. ¿Está usted verificando las fuentes de información? Que el pastor fulano de tal y compartir. En media hora son miles de personas las que ya han leído esa publicación y resulta que es mentira. ¿Qué haría usted ahí en ese caso? ¿Será que con borrar su publicación ya
no le dañó la dignidad a esa persona, ya el daño está hecho. Mucho cuidado con andar chismeando. Es que me dijo, y es que mire cómo vino vestido, mire, ahí sí yo le digo pastor, ahí sí yo le digo tal cosa, mire ese pastor tan mala clase, mire lo que, y empezar a chismear, a llevar chismes de un lado para el otro. ¿Qué están diciendo un chisme suyo? Prepárese, porque mientras usted está haciendo la voluntad del Señor, van a hablar de usted, van a difamar de usted. De Jesucristo lo dijeron. ¿Cuándo? Claro, cuando dijeron, mire, ese es un glotón, ¿cómo así que comiendo con los publicanos? El judío que caminaba con los cobradores de impuestos era lo peorcito. Yo me imagino los sacerdotes, mire con quién anda y te diré quién eres, le decían cuando pasaba Jesús ahí con los cobradores de impuestos. No, es que ese es un bebedor y un comelón. Por Belzebú echa fuera a los demonios. ¿Le dijeron eso o no a Jesús? Y era verdad. Estaban difamando del Señor. Ay, pastores que están hablando mal de mí, me están diciendo un chisme. ¿Y es verdad? No. Entonces, ¿por qué se preocupa? Si a Jesús le sucedió y estamos diciendo que seguimos a Cristo Jesús, obvio que nos va a pasar. Van a hablar mal de nosotros y usted no puede andar desgastando su vida, su tiempo, su energía intentando reparar. No, no es que yo no dije eso, no es que porque están hablando mal, no. El Señor pelea por usted. El Señor guarda su integridad y mientras usted se mantenga íntegro en santidad y haciendo lo correcto delante del Señor, Dios mismo se va a encargar que todo lo que han hablado se desvanezca. Por sus frutos los conoceréis. Venga, ¿y cómo así que esta persona es así, asá? Y mire cómo le está yendo de bien. Mire cómo el ministerio ha crecido. Mire esta persona cómo ha crecido en la intimidad con el Señor y los consejos que da. Las mismas palabras van a caer por su peso. Entonces no tema. Si empiezan a difamar de usted, usted va a decir, Señor, yo sé que difamaron de ti. Y lo que te estoy diciendo no es para que te conviertas en un ladrillo. Nada me hace llorar, a mí nada me afecta, ¿no? Sino que comprendas que aún así con esa tristeza de que alguien haya hablado mal de ti, te acerques al Señor y le digas, Señor, yo sé que estás haciendo algo especial. Todo obra para bien. Y si están hablando de mí, tú harás algo poderoso. Tú te glorificarás. Tú reversarás eso. ¿Se acuerda cuando en la historia de Esther y Mardoqueo prepararon para matar a Mardoqueo? ¿Y qué sucedió? ¿Murió Mardoqueo? El mismo que armó la horca, ahí pereció. Entonces, la misma persona que se va a encargar de crear un chisme, yo puedo crear un chisme en Facebook, mire que fulanito de tal, lo pillé en tal parte, tal, publicado. Ya le dañé la honra a esa persona. ¿Cómo hago yo para levantarlo después? Para levantar mi testimonio. ¿Cómo quedé yo ante la congregación? Como un chismoso. Por eso debemos que tener mucho cuidado. Y aquí mismo el Señor nos dice qué tenemos que hacer. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En lugar de ponerse chismoso, confronte a su hermano. Porque es que lastimosamente estamos en una era que la gente prefiere hablar a las espaldas en lugar de enfrentar y confrontar el pecado. La gente prefiere decir, mire, fulanito de tal no está haciendo lo correcto delante del Señor. ¿Por qué en lugar de hablar con otra persona, no buscas al afectado y le hablas, mire, de parte del Señor, te digo esto. Vamos a orar, vamos a levantarnos. Pero muchas veces también están las personas que se ofenden por eso. A mí no me diga nada. Te mandan a estampar camisetas aquí, cada uno peque como bien le parezca. No, que cada quien mire cómo hace. No, aquí nosotros no nos metemos con nadie, cada uno mira cómo levanta su vida, de todas maneras tiene que darle testimonio a Dios. No, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de llamarle pecado a lo que es pecado. No, pero es que la Biblia dice que no juzguéis. No, lo que la Biblia dice es que antes de yo ir a hablar con una persona, tengo que examinarme. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Para ahí sí tener autoridad y decirle, mire,
esto lo estás haciendo mal. Esto no se hace así delante del Señor. Hoy el Señor está hablando a nuestros corazones y hemos de sacar y de buscar esa sabiduría del Señor para podernos acercar al hermano y decir, de parte de Dios te digo esto, conforme a la palabra de Dios, y no enojarnos. Y si alguien viene a corregirnos, amén, amén, nos están librando de ir por el camino equivocado, porque el camino hacia el Señor es estrecho. Y cuando algo es estrecho es muy fácil que cuando perdemos el equilibrio nos desviemos. Y cuando alguien viene y nos corrige a la luz de la palabra, la Biblia dice que es inspirada por el Señor y es útil para enseñar, redarguir y corregir. Cuando alguien nos da una dirección basado en la palabra del Señor, una dirección teniendo en cuenta la palabra del Señor, créanme que va a ser de bendición. Entonces, tenemos que aprender a hablar con nuestros hermanos y a recibir también el consejo de nuestros hermanos. No dejarnos amedrentar solamente porque nos están difamando, sino enfrentar las situaciones. Nuestro carácter debe ser formado. No es que están hablando de mí, yo mejor me voy de esa iglesia. La modernidad es de la persecución moderna. Se ve que se están llenando las iglesias de personas que van de una iglesia a otra, porque cuando se ven confrontados con el pecado, porque cuando alguien intenta hablar, no, aquí no siento nada, aquí no es de Dios, acá son muy chismosos, y se va. ¿Y qué pasa con su carácter? Nunca se va a haber formado. ¿Y qué va a pasar con las pruebas? Siempre se va a haber enfrentado a la misma prueba. ¿Por qué? Porque no ha pasado esa prueba. Y se va a quedar en un círculo. Y van a pasar los años y va a volverse a encontrar a esa persona. ¿Y qué va a suceder? Va a estar espiritualmente en el mismo punto, estancado. Cuarto, ataques físicos. Esta es una parte donde no es muy común en la actualidad, pero adivine a quién sí le tocó. A Jesucristo. Mateo 27:30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mateo 27:30, ¿sí? Y apunten este para que lo estudien en la casa, Isaías 50, 6 y 7. Le arrancaron la barba. Acá a los varones, ¿duele o no duele que le arranquen la barba? Si duele un pelito, ¿se imagina la barba completa que se le arranquen a uno? Jesús le pasó. Le golpearon la cabeza con maderos, lo escupieron por predicar la verdad. Y desistió, se mantuvo firme nuestro Señor. Se mantuvo firme en la voluntad del Padre, en lo que él había, en la decisión que había tomado. Muchas veces decimos, sí, voy a seguir al Señor. Cuando vienen las circunstancias difíciles y se tiene que evidenciar ese carácter, desistimos de seguir al Señor y nos quejamos, nos entristecemos. Gloria a Dios, no nos vemos enfrentados a este daño físico, a esa persecución física. Dice Pablo que iba hasta detrás de las mujeres. ¿Usted cree que una mujer se dejaba llevar fácil a la cárcel? Más fácil coger un marrano enjabonado. Les golpeaban, las tenían que golpear para llevarlos a la cárcel. Y hoy en día tenemos la libertad de profesar una fe, pero muchas veces por el temor al rechazo solamente quedamos en el primer nivel, en el rechazo. ¿Se imagina donde nos golpearan? No, nadie predicaría. La pensaríamos 1000 veces antes de ir a tocar una puerta. Los testigos de Jehová eso van y se pegan y toquen. Y uno, no valió nadie y sale y se va y no. Y no predica. Y no hablamos la verdad. Y no contamos lo que nos mandaron a hacer. Es importante aclarar que todo esto que hemos hablado, que sucede en las persecuciones, lo vivimos es cuando seguimos y amamos al Señor, cuando estamos sujetos a su voluntad. Jesús dijo, Mateo 24:9. Vamos a leer estos 3 versículos
que marcan una diferencia. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesucristo ya las... Ay, ¿cómo así que los están persiguiendo? Uy, yo no sabía, ¿no? Ya les había dicho. Y aplica hasta el día de hoy. Cuando usted toma la decisión de seguir a Jesucristo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El mundo nos va a aborrecer. Usted no va a quedar bien. No podemos andar por el mundo, no, es que yo tengo que llevármela bien con todas las personas, porque a eso me mandó el Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? A causa de mí los van a aborrecer, los van a matar. ¿Está dispuesto a eso? Nadie dice amén. Gloria a Dios. Sí, que cuando se compromete la vida, la cosa cambia. Mateo 10:24. Y 25, vamos a leer los dos versículos. Dice el 24: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ah, claro. No podemos pretender que si a Jesús lo mataron, le escupieron y le hicieron todo lo que acabamos de estudiar, a nosotros pase por aquí, ministro del Señor, si el mundo nos diga eso. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo vamos a recibir mejor trato nosotros que el maestro? ¿Cómo vamos a recibir mejor trato nosotros siendo siervos que el Señor? Que el padre de familia que lo llamaron hijo del diablo, dijeron que por los poderes de Belzebú echaba fuera demonios. Nosotros no podemos esperar menos. Es por eso que no podemos congraciarnos con el mundo. No es que yo debo reflejar el amor de Cristo. Sí, teniendo el carácter de Cristo Jesús, siendo diferentes. Y a veces consentimos el pecado en nuestras casas. Y por miedo a que no, que digan algo, que se enojen, no, que vamos a hacer, no, ojalá Dios le hable, el enemigo está haciendo y deshaciendo. Y en el momento en que usted le empieza a llamar pecado a lo que es pecado, va a venir esta persecución. Juan 15:20, ¿qué nos dice el Señor? Juan 15:20, acordados de la palabra que yo os he escrito. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ¿cómo así? Ustedes no me dijeron que si yo me volvía cristiano, todos mis problemas se iban a solucionar. Y antes mire como ya nadie me habla, ni en el trabajo, ni en el colegio. Porque esa es la modernidad. Vengan a Cristo, todo se va a solucionar. Pare de sufrir. Decía por allá un hombre de un programa de televisión que una vez estaba ganando, pare de sufrir. Mejor dicho, no va a volver a tener ningún problema si usted cree en Jesucristo. Mentira del diablo. Acá Jesús no está diciendo lo contrario. Si creen en mí, si hacen la voluntad, yo pasé por esto, usted va a pasar por lo mismo. Exactamente. ¿Y qué pasó con los discípulos del Señor? ¿Acaso no murieron aserrados? ¿Decapitados? ¿Les quitaron la piel? ¿Desollados? El único que murió, según la Biblia, fue Juan. Pero de ahí para acá, los grandes mártires han derramado la sangre en tierra como semilla para que el evangelio crezca. Grandes mártires. Si nos ponemos a estudiar la historia de cómo han sido las personas que se han declarado en contra del mundo, han muerto y han fallecido o los han desaparecido de una manera violenta. Entonces debemos de recordar lo que le sucedió al Señor. Él dijo que a nosotros nos va a pasar.
Y muchas veces creemos en las promesas buenas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. El Señor proveerá, el Señor dará, el Señor me guiará, en verdes prados me hará descansar. Y somos buenos. Yo creo, Dios lo prometió, Dios lo cumple. Y el Señor es en el sí y en el amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Déjale un aplauso al Señor. Pero también hay que creer en las promesas malas. Uy, ¿cómo así que las promesas malas? ¿Qué acabamos de leer? ¿Lo acabamos de leer o no? Que nos van a perseguir, que se van a reír de nosotros, que nos van a matar inclusive. A eso no le decimos amén, ¿cierto? Yo sé que es complejo, para mí también lo fue a la hora de estudiarlo, pero si el Señor lo dice en su palabra, yo debo de creerlo. Y Él no lo dice para que sintamos miedo, sino como lo dije al principio, para que digamos que yo ya estaba preparado, tranquilo, take it easy, no pasa nada. Aquí el Señor tiene el control. Todo obra para bien. Así que si empieza usted a vivir todo eso, ¿usted qué debe decir? No me cayó la sal. No, no, y yo, vea, yo yendo a la iglesia. No, ¿qué debe decir? Amén. Se está cumpliendo las promesas del Señor en mi vida. Si usted quiere la bendición, debe quererla en un todo. Yo no puedo decir, yo creo nomás los versículos. Hay Biblias que vienen resaltadas solo las promesas buenas, las Biblias de las promesas. Pero eso también es una promesa del Señor. También a vosotros os perseguirán. ¿Se ha cumplido? Ah, bueno, entonces sí es una promesa. Sí es una promesa. Debemos de creer todo lo que el Señor nos dijo. Y esto lo dijo Jesucristo. Entonces, si le dio al Señor, entonces también esas promesas van a probar en nosotros nuestro carácter. Porque muchas veces recibimos la promesa buena y esa promesa buena no nos aparta del Señor, amén. Porque hay personas que reciben lo que están pidiendo, lo bueno, y se apartan del Señor. Pero también hay personas que reciben la promesa mala y cómo se van a comportar. ¿Cuál va a ser su carácter? ¿Se van a mantener firmes o van a desistir? No, ¿por qué no? ¿Usted no es cristiano? No, eso no. No, eso a mí me empezó un tiempo todo el mundo a reírse de mí. Empecé a tener problemas en la casa. Así estoy mejor. Todo calmadito. Desde que ya dejé de ir a la iglesia, todo está funcionando. Dios me bendijo con un buen trabajo y ahí estoy, trabajando juicioso. Entonces, es el carácter del cristiano. Allí es donde prueba nuestro corazón el Señor. ¿Cómo nos mantenemos? Yo no puedo engañar a las personas y decirle, vengan a Cristo, todo va a ser solucionado. Todo, mejor dicho, la vida perfecta. El evangelio de la prosperidad. Declaro en tu vida una casa, declaro en tu vida un carro. Y eso es lo que está pidiendo la modernidad. La modernidad está pidiendo, no, que el evangelio de la prosperidad. La modernidad está pidiendo, no, es que tenemos que ser condescendientes con el homosexual y la lesbiana. Amén. Les predicamos también el evangelio, pero no podemos ser copartícipes con el pecado, ni aceptarlo. Tenemos que ser la iglesia del Señor. ¿Qué está pidiendo la modernidad? No, es que son muy duros, muy drásticos, anticuados, arcaicos. Deben de ser de mente abierta. No, el Señor dijo, cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Yo no puedo torcer la palabra del Señor con el pretexto de ganar más personas. No es que tenemos que hacer un puente entre la iglesia y el mundo. Pero resulta que ese puente no está sirviendo para que la iglesia llegue al mundo, sino para qué, para que el mundo esté llegando a la iglesia. Y la iglesia ha perdido esa identidad. Por eso empezamos a hablar hoy de identidad. Y debemos de reconocer que así como somos los valientes que arrebatamos al reino de los cielos, también debemos de ser los valientes que soportan la persecución, que estamos preparados para la persecución. Yo sé que este sermón, como dice el pastor, no saca muchos amenes, pero sé que el Señor el Espíritu Santo va a ir en sus corazones trabajando esta palabra.
Aparentemente, todo lo que hemos estudiado hasta acá, lo que le sucedió a Jesucristo y lo que nos dice Él que debe suceder a nosotros en cumplimiento de su promesa es malo. Al igual que la persecución que estaba haciendo Saulo con la iglesia, al igual que por el motivo que murieron esos 5 evangelistas misioneros en Ecuador. Pero vamos a ver cómo ve las cosas el Señor. Ya vimos lo que es la persecución, ahora vamos a ver las bendiciones que deja la persecución. Antes de adentrarnos en estas bendiciones, debo de aclarar que hay dos clases de persecuciones. La primera es lo que estamos estudiando, que a causa de amar a Jesús, de seguir a Jesús, de llevar la palabra del Señor, las buenas nuevas, somos perseguidos, burlados, vituperados, muchas veces muertos, dice la palabra. Pero la otra clase de persecución es a causa de la maldad. ¿Cómo así que de la maldad? No, es que me están persiguiendo porque es que mi esposa vio mi celular y tenía una conversación con otra persona. Esa persecución es a causa de tu maldad. No es que me están investigando en la DIAN porque estoy evadiendo impuestos. Esa persecución no es a causa de la fe, es a causa de tu maldad. Hoy estamos estudiando, por eso estoy haciendo la aclaración, porque pueda que alguien diga, por eso es que me está persiguiendo la DIAN, por eso es que mi esposa me está persiguiendo con un bolinillo. No, lo están persiguiendo es a causa de su maldad. Entendiendo este punto, una de las bendiciones es que se reconoce quiénes son los verdaderos cristianos. Cuando hay persecución se sabe quiénes son. Por ejemplo, los 5 que mataron, ellos sabían que se estaban enfrentando porque si eran una tribu indígena de guerreros reconocidos, se estaban enfrentando a una situación compleja. En la pandemia muchas personas se consagraron. Muchas personas no hagamos el devocional, dependemos del Señor. Y pasó la pandemia, ¿y qué pasó con toda esa consagración? Muchos se quedaron acostados. No, yo sigo viendo el culto por internet. No, yo sigo escuchando las prédicas y la píldora del día. Yo sigo haciendo esto y no escucho, es que el devocional del pastor con una música tan viejita, a mí me gusta más la música moderna. Y nos consagramos en los momentos difíciles, pero cuando viene el valle, nos relajamos. No, mañana, el otro domingo voy porque es festivo. El cuerpo necesita descansar y necesito ir de viaje. Pero es necesario comprender que así como nos consagramos en las pruebas, debemos de mantenernos firmes con el Señor, de mantener la consagración. Es más, cuando estamos bien, estar mucho más agradecidos con el Señor. Muchas veces el Señor permite que llegue la escasez a nuestros bolsillos, porque en esos momentos de escasez, ahí sí me acuerdo de la porción de la palabra de la mujer que dio las 2 blancas. De hoy voy a dar lo que tengo para que el Señor me bendiga, para que se me quite esta necesidad económica en mi vida. Y cuando tienes dinero, ¿cómo son tus ofrendas? Remecidas, de corazón hacia el Señor. Y es por eso que la prueba y esta persecución debe motivarnos a mantenernos firmes. Ahí se conoce quién es quién. Cuando llegó la persecución, si seguimos leyendo los versículos, dicen que todos fueron esparcidos excepto los discípulos del Señor. Ellos ya sabían a qué iban. Ya Jesucristo los había alineado. Los van a matar. Van a hacer con ustedes esto. Si vieron lo que me hicieron a mí, bueno, lo mismo les va a suceder a ustedes. Y ellos se mantuvieron firmes. Cuando vamos a venir a culto y está lloviendo, no está como que lloviendo muy duro. No, yo mejor no vengo. Mejor me lo escucho por internet. Y es allí donde debemos. Yo he conocido personas que viven lejos, muy lejos, y aquí firmes. Inclusive traen a los hijos a exploradores del rey.
y viven lejísimos. Y yo, gloria al Señor por esas personas. En estos días el Señor nos llevaba a reconocer a esas personas que con tanto esfuerzo vienen de tan lejos, traen a sus hijos, vienen a la iglesia, son líderes en la iglesia. Gloria al Señor. Tenemos la bendición de vivir cerca, algunos. ¿Cuántas veces decimos, no, me amaneció como que la asiática un poco inflada? No, yo mejor me siento acá. Señor me sana, que el Señor me sane. Señor, sáname para poder ir a tu culto. Y entonces, cuando viene esa persecución, el cristiano que se reconoce que es cristiano, le da la importancia al testimonio, un testimonio que es 100% bíblico. Nadie, Jesucristo cuando se paró delante de los sacerdotes dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Este es el testimonio. Nosotros en nuestra casa, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo nos ven los de la casa? ¿Cómo nos ven los vecinos? ¿Cómo nos ven los conocidos? ¿Y cómo nos ven los amigos de nosotros? Es allí donde se marca la diferencia en nuestro testimonio. Charles Spurgeon dijo, el precioso perfume del evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire. Muchas veces esperamos, no, yo tengo que hacer toda la escuela ministerial para poder salir a predicar, para poder salir a dar las buenas nuevas, para poder salir a dar el mensaje de salvación. Y muchos de los que estamos acá, por no decir todos, fuimos llamados, fuimos traídos por personas iguales a nosotros. ¿O quién acá fue evangelizado por un duro como Billy Graham? Por un super evangelista, un profesional que haya hecho estudios en el concilio de las asambleas de Dios, en el seminario bíblico. Todos fuimos ganados de una manera especial, porque Dios se glorifica, la gloria es de Él, por eso Él permite y nos usa, porque no somos nosotros, es su gracia operando en nosotros. Entonces es salir a llevar las buenas nuevas, ahí es donde se conoce el verdadero cristiano ante la persecución. Y se adquiere valentía. Cuando hay carencia de valentía es porque hay abundancia de cobardía, ¿sí o no? Apocalipsis 21:8. Esta es la herencia para los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pablo dijo, el vivir es Cristo. No, hasta ahí. Y es la muerte segunda. Uy, Jesús, pero usted ¿por qué habla tanto del lago de fuego? ¿A quiénes dijo ahí? A los cobardes. No, es que a mí me da pena. No, yo mejor prefiero dejar las cosas así. No, la iglesia está para hablar de amor. La iglesia está para hablar de cosas que le agraden a la gente. No, mentiras. Acá dice el Señor que los cobardes también serán tenidos en cuenta con los mentirosos, con los fornicarios. Y el Señor dice en su palabra que Él nos ha dado espíritu de valentía, de dominio propio. Por eso no debemos de tener temor. Pablo, después de ser un perseguidor, se convirtió en uno de los mayores evangelistas del mundo, de esa época, y creo que hasta ahora, porque el man dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le importó perder su vida, desgastar su vida en el Señor. Por eso nosotros como cristianos no podemos decir, ¿y mi vida para cuándo? ¿Y mi tiempo para mi carrera? ¿Y mi tiempo para mi trabajo? No, el Señor dice, el que pierda su vida por mí, la hallará. Muchas veces hemos perdido la mirada en el Señor porque nos hemos concentrado mirando al mundo. Y nuestra mirada debe estar en el cielo, en lo alto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no se avergüencen, sean valientes, perseveren predicando la palabra, viviendo la palabra, haciendo lo que le agrada al Señor.
Para eso está la iglesia, para salir de estas cuatro paredes, para llevar el mensaje. Hoy debería estar esto a reventar de personas, predicando el evangelio, pero muchas veces nos da miedo que alguien nos rechace, nos da miedo que alguien nos persiga. Yo recuerdo ahora años que había un señor aquí cerca y estaban los de alabanza y llegaba ese señor y nos tiraba a la policía y dele. Y cada vez que era la alabanza, la policía. Y habían unas ventanas, unas puertas de vidrio y cada rato me regañaban que no mantenía esas puertas cerradas. Y llegue la policía cada rato. ¿Acaso las personas cuando hacen fiestas en las casas, en los bares, llaman a la policía? En los salones comunales, porque yo vivo cerca del salón comunal de La Faena. Uy, Dios mío, ¿quién puede decir algo? Pero siempre vamos a ser perseguidos. Y se acabó el grupo de alabanza por eso. El Señor le plació llevarse al Señor que ponía problema por el ruido. Al Señor no, que el Señor es el que tiene contabilizado los días de nosotros. Ahora entonces, y eso no quiere decir que más adelante, no, ya no va a haber nadie más que venga a molestar. Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que esté inconforme, en desacuerdo, que odia a los cristianos. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la palabra. Si en ese momento no hubiese habido esa persecución, no salen del lugar de su confort, de su comodidad, de Jerusalén. Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus seguidores que miraran más allá de Jerusalén, que trajeran el evangelio a Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Pero hasta este punto los seguidores de Jesús no lo habían hecho. Jesús les había dicho, salgan, lleven el evangelio a Judea, Samaria, y estaban todos ahí en Jerusalén. Alabaré, alabaré, alabaré. Cuando llegó Pablo con todos sus secuaces, y ahí sí todo el mundo dejó el polvero. Apenas quedaron los pelos ahí de las hermanas, dejaron el pelero ahí. Todo el mundo corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia Judea, hasta Samaria, hacia los fines de la tierra. Si usted continúa leyendo ese capítulo, se va a dar cuenta que así sucedió. Y como empecé en un principio, estamos aquí sentados gracias a ese acontecimiento. Y es por eso que debemos de analizar muy bien lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. Que por muy mal que parezca, acabamos de estudiar todo lo malo, persecución, burla, rechazo, pero ante los ojos del Señor había un plan estratégico, se estaba ejecutando algo de bendición. Para aquellos, para nosotros esa historia de los 5 evangelistas muertos en Ecuador fue un desastre posiblemente, pero hoy en día llegó la palabra del Señor a Ecuador en los años 50 gracias a ese acontecimiento. Por eso que no debemos de tener temor a ser perseguidos. Somos cristianos hasta en la persecución. Y si no el mundo, somos cristianos en la persecución. Y si el mundo no nos ama el Señor. Tenemos al Señor. Nuestro confort es el Señor. En conclusión, todo no está en esta vida obra para bien. Tal vez ante nuestros ojos no sea así, no sea lo correcto. No esté obrando de la manera correcta. Pero Dios tiene un propósito con eso que nos está sucediendo. ¿Qué vas a hacer en medio de la persecución? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu carácter? ¿Cómo te vas a comportar cuando lleguen a tus oídos que otros están hablando mal de ti? Cuando hasta los de tu casa te miren feo por lo que crees. Te burlen. Ya lleva el diezmo para el pastor, mírenlo. Y con los zapatos rotos. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Va a renegar del Señor? Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor nos manda a perseverar, a seguir. Que si nos persiguen, perseveramos en la fe. Que si se ríen de nosotros, perseveramos en el Señor. Que le decimos
a lo que es muerte, a lo que no está de acuerdo del Señor, pecado. Cuando se burlen de ti, cuando se burlen de ti, niegas a Jesús o se une a ellos. O harás lo que hicieron los misioneros de Ecuador, se mantuvieron firmes en su fe. Muchas veces se ríen de nosotros y nos terminamos riendo de nosotros mismos. Y nos hacemos copartícipes con las personas que se están riendo de las cosas de Dios. Y para terminar, el Señor dijo en Mateo 5, 11 y 12: bienaventurados sois por mi causa, que por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dijo el Señor. Los profetas como Elías, como Jeremías, como Daniel, se vieron enfrentados a situaciones complejas. El profeta Natán, que llegó delante del rey David y le dijo: eso está mal. ¿A qué estaba sometido ese varón? A que le desocuparan la cabeza de su cuerpo, y aún así no tuvo temor. Y David, confrontado por su pecado revelado por Natán, se arrepintió de su pecado. ¿Cuántas personas no se han arrepentido de su pecado porque hemos callado? Nos sentamos cara a cara en los comedores y por evitar no decimos nada, nos congraciamos con tal de que no me diga nada, me quedo callado o callada. Y esa persona no llega a arrepentimiento porque te quedaste callado, teniendo tú la verdad en tu boca. Es por eso, hermanos, que hemos de ser como esos profetas. Jesús lo dijo: el galardón es en los cielos. Así les pasó a los profetas, los van a perseguir igual que a los profetas, pero hoy en día se hacen llamar profetas. ¿Y cómo viven? Los profetas de en estos tiempos eran de problema en problema, de persecución en persecución. Hoy en día, ¿cómo quieren vivir los profetas? De hotel en hotel, de conferencia en conferencia, hablando lo que la gente quiere escuchar, más no lo que la gente necesita escuchar. Y es necesario que hoy hagamos un compromiso personal de vivir bajo la voluntad del Señor. Quiero que se ponga de pie, que cierre sus ojos. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, tu palabra ha sido estudiada, Señor. Ahora que sea tu Espíritu Santo viniendo a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Perdónanos porque no hemos hecho conforme a tu voluntad. No hemos sido valientes, Señor. Ha venido la persecución moderna y nos hemos congraciado con el mundo, Padre. Ayúdanos a ser diferentes, a aborrecer el mundo y amarte a ti, Señor. A no ser parte con el mundo, a llamar lo que es pecado, Señor. Llamar a lo que es malo, malo, Señor. Ayúdanos a marcar una diferencia, Padre amado, a tener una vida de testimonio, Señor. A ser prudentes, amado Rey. Padre, convéncenos que así venga la persecución, debemos de mantenernos firmes, Señor. Que así quieran esparcirnos, Señor, llevemos las buenas nuevas, Señor, al pueblo. Padre amado, que así vengan las pruebas difíciles a nuestras vidas, nos mantengamos firmes, creyendo en ti, Señor, en tus promesas, amado Rey, no solo en aquellas que nos agradan, sino en todas las que tú nos declaraste, Señor. Ayúdanos a tener la visión del reino, la identidad del reino, a estar preparados cuando se burlen de nosotros, a estar preparados cuando vengan a inventar cosas que no son ciertas, Señor. Y ayúdanos a recibir las bendiciones de la persecución, Señor. Padre amado, así como esos apóstoles salieron gozosos cuando los azotaron, Señor, que así estemos nosotros cuando vengan las pruebas, cuando vengan las circunstancias, cuando nos miren feo, salgamos gozosos, Señor,
Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad, amado Rey. Que aunque veamos las cosas difíciles, confiemos en ti, porque todo, Señor, todo obrará para bien, porque tú te glorificarás, porque tú cumplirás y nuestro galardón está en el cielo. Señor, que no amemos al mundo, sino que amemos.